Bueno, entonces, habíamos visto que el método Stiles nos da una medida de heterogeneidad calculada a través del coeficiente de Lorentz, donde el HK porcentual acumulado respecto del H o el Hφ porcentual acumulado nos da una medida que mientras más grande fuese esta media luna, más alto daba el coeficiente de Lorentz, por lo tanto mayor era la heterogeneidad. Dijkstra-Parsons Dijkstra y Parsons hacen lo mismo, pero, lo mismo digo, otra medida de heterogeneidad, pero de una forma completamente distinta. ¿Qué es? Parten de la premisa, usualmente correcta, de que en la naturaleza la permeabilidad cumple una función, una distribución log-normal. ¿Qué significa eso? Que en la naturaleza, si yo estudio la frecuencia con la que ocurren determinados valores de permeabilidad, voy a tener algo que va a tener esta forma. ¿Sí? Es una log normal, ¿sí? Es una función asimétrica que tiene más valores que se alejan de la media hacia el lado de los valores altos que hacia el lado de los valores bajos. Ahora, si esto es verdad, entonces lo que significa es que si a estos valores los grafico en un gráfico que tenga el logaritmo de la permeabilidad, o mejor dicho, la permeabilidad en escala logarítmica, o sea, vale de las dos formas. Lo puedo hacer con el logaritmo de los valores o con los valores concretos, los valores exactos, en una escala logarítmica en el eje Y. Yo prefiero eso, sin duda, porque directamente se pueden leer los valores. Digo semilog porque es solo este eje, el otro eje va a tener otra cosa. Respecto de un eje que acá abajo tenga una distribución normal. ¿Qué significa una distribución normal? Este eje va a tener las divisiones de forma tal que se comporte como la probabilidad acumulada de una distribución normal. En particular de una distribución normal estándar. Entonces, va a arrancar con valores muy chiquitos, ¿sí? 1%, va a tener el primer escalón gigante, 10, 20, 30, 40, 50, se van achicando y después se estiran de nuevo, 60, 70, 80, 90, 99. ¿Sí? Pongamos un par de referencia. Bueno, como todos. 50, 30, 70, 90, 99. Entonces, acá tengo casi 10% y acá tengo casi 10%. ¿Sí? Entonces, si esta asunción que hice fue correcta, que es en la naturaleza la permeabilidad se encuentra de forma log normalmente distribuida, entonces los valores de permeabilidad acá deberían alinearse. ¿Sí? De forma tal que yo les pueda aproximar sin mucho error un único comportamiento recto en este eje. ¿Qué pasa? No hay una función linda que me devuelva eso. ¿Sí? Para que sea una línea recta en una semi-logarítmica común, que es logaritmo y eje cartesiano acá, es una recta exponencial. Pero acá tengo un eje en escala logarítmica y el otro eje en escala normal, de distribución normal. Y no hay una línea recta que une eso. Entonces, lo que hacían Dijkstra-Parsons en su momento era, habían adjuntado junto con su paper una hoja en escala log normal, que la tienen en la hoja 44, que es una hoja en blanco con escala logarítmica y escala normal. Entonces uno agarraba sus datos de corona, los ponía y tiraba la línea. ¿Sí? Hoy en día, afortunadamente, podemos obviar ese paso transformando este eje normal, hacer una transformación con Excel y pasándolo a un eje cartesiano. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay una distribución en Excel, una función en Excel que es la inversa de la distribución normal,
y en particular, para hacerla más fácil, podemos usar la inversa de la distribución normal estándar, que me permite transformar los valores del eje X a este eje cartesiano. Entonces, ¿qué tenía yo? Tenía valores de corona, de espesores, ¿sí? Tenía la distancia a la cual habían sido tomados los puntos y los valores de permeabilidad para esas distintas alturas. Entonces digo, bueno, si este es mi 0% de la corona y este es mi 100% de la corona, cada división que yo tenía de 1 en 1, de 3 en 3 o de lo que sea, podrían ser disparejos, no importa cómo, la distribución que yo había tomado de datos, los ordenaba de mayor a menor y los graficaba acá, ¿sí? Y muy parecido a lo que hacíamos en Styles. Entonces, si esto, cada vez que tengo un dato la corto y la reordeno de mayor a menor, entonces acá voy a tener la probabilidad más grande y acá la probabilidad más chica. Y si eran, por ejemplo, no sé, 50 datos, entonces iba a tener, o sea, 50 datos me dividen una corona en 50 pedacitos. De 0 a 2%, de 2 a 4, de 4 a 6 y así hasta el último de 98 a 100. Entonces lo que hacía era, ponía cada dato en el centro de cada pedacito. Entonces si el primer pedazo era de 0 a 2, de 0% a 2%, agarraba el dato de permeabilidad y lo ponía en 1%. Entonces venía acá, 1% y ponía el primer dato. Lo mismo con 3, 5, hasta 99 y trazaba la recta. Si ahora, en vez de hacer esto, construyo una nueva columna en Excel, estoy hablando, ¿sí? Donde tengo, por un lado, el porcentaje de columnas, ¿sí? Que iba desde 1 hasta 99. Por otro lado, el dato de permeabilidad, que iba de la máxima a la mínima. Y transformo esto en el eje X cartesiano que a mí me sirve. ¿Cómo hago eso? Con la distribución normal estándar. Está escrito en la hoja 47. A cada valor de estos porcentajes le voy a asignar, o lo retransformo a una escala cartesiana. ¿Qué va a pasar con esta escala cartesiana? Me deforma el eje X de forma tal que el gráfico que me llevo sea igual, pero con el eje X cambiado. ¿Sí? En vez de que de acá a acá haya 10% y de acá a acá haya 10%, estira y comprime las cosas de forma tal, como lo hace la función de distribución normal, de forma tal que acá me quede en una escala normal. Si lo hice con una distribución normal estándar, entonces el medio va a ser un 0. Cuando me muevo para acá voy a tener valores negativos, cuando me muevo para acá voy a tener valores positivos. Y una de las definiciones de una distribución normal estándar, la distribución normal estándar es la que tiene media 0 y desvío de 1. ¿Sí? Media 0 y desvío de 1. Entonces, una distribución que tiene media en 0 y desvío en 1 significa que la probabilidad acumulada en 50 es la media que es 0 y la de 34,1% a la derecha, que es la de 84,1, es la de 1. ¿Sí? Entonces, esto es 0, esto es 1, y después cada una es lo que tenga que ser, todo sale con la función. Este en particular lo puse porque ahora lo voy a usar. Entonces, transformo este eje X de esto a esto. Sin embargo, el gráfico no cambia, es el mismo. O sea, la representación gráfica no cambia. Entonces, llego a un gráfico igual al que hubiera tenido con el eje distribuido de forma normal, con normal mayúscula, n mayúscula, a un gráfico que tiene el eje X en escala cartesiana habitual, llamémosle. Entonces, una vez que tenía esto, una vez que tenía esto, que los autores tenían esto, nosotros lo vamos a transformar en esto para hacerlo más fácil, pero calculaban una medida de la heterogeneidad, que es la distribución de probabilidades, ellos le llamaron la distribución de probabilidades, la variación de probabilidades, que lo calculaban como
el valor que tenía la permeabilidad, un desvío estándar a la derecha, es el valor que tenía la diferencia respecto de la permeabilidad central que tenía la permeabilidad a un desvío estándar. Ahora lo explico bien. Respecto de la permeabilidad de la media. Me cuesta decirlo porque este concepto sale de otro lado que es parecido a lo que hacía Stiles, que sale de matemática y de economía. Esto es, en economía se puede calcular una especie de varianza que es el desvío sobre la media. ¿Sí? Entonces podemos saber cuán variante es una muestra, cuán aplanada está es la curva de, no la dibujé, una curva de distribución normal, sabiendo cuánto es el valor respecto al valor del centro. ¿Sí? Si es muy picuda, entonces este valor y este valor se parecen mucho. Si está muy alargada, entonces este valor y este valor se parecen menos. ¿Sí? Eso llevado acá es lo mismo. Entonces, lo que hago es, saco la diferencia entre el valor del centro y el valor que está a un desvío estándar a la derecha, que es esta resta, respecto de lo que vale la media. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? O cómo lo llevo a números concretos. Esta es la permeabilidad en este eje K50. Esta es la permeabilidad K84,1, que es un desvío estándar a la derecha de la de 50. Por cómo lo grafiqué y lo ordené de mayor a menor, esta resta siempre va a dar positivo. ¿Sí? Este es un valor más grande que este siempre. Entonces, calculo esta diferencia. Esa diferencia es mi numerador, dividido este valor. Entonces, ¿por qué digo que eso me va a dar una medida de la heterogeneidad? Pensemos así. Este mismo gráfico, si es muy poco homogéneo, si es muy homogéneo, ¿qué va a pasar? Todas las probabilidades van a ser muy parecidas entre sí. Entonces, no importa cómo darle la corona, cuando lo ordeno de mayor a menor, la primera y la última van a ser muy parecidas. ¿Sí? Entonces, en este eje de probabilidad van a ser muy parecidas. Sí, va a tener una pendiente muy chiquita. Entonces, K50 va a ser esto, K84 va a ser esto, la diferencia es mínima, y el K50 va a tener un valor, no importa cuál, pero es un valor conocido. Entonces calculo el beta de esto y va a ser algo que es más o menos 0 dividido un valor concreto, entonces el beta va a dar más o menos 0. Ahora, esto mismo, pero con algo muy heterogéneo. Muy heterogéneo significa la máxima es muy grande y la mínima es muy chica. Cuando grafico me va a dar algo que es muy así. ¿Sí? BK. El valor del medio asumamos que no cambió, que pivoteé respecto de ese valor central. Ahora, la diferencia entre este valor y este valor es muy grande. Esta es en escala semilogarítmica, por lo tanto no toca el 0. ¿Sí? Sin embargo, es un valor, si esto es 100 y esto es 0,1, 100 menos 0,1, o sea, el de 50 menos el de 84,1, esto es casi 100. ¿Sí? Entonces el de arriba es más o menos 100, el de abajo es 100 exacto, ¿sí? Porque es el de la media. Entonces esto va a ser casi 1. Entonces fíjense que se comporta un poco como el coeficiente de Lorentz. Es cuando es casi perfectamente homogéneo, o cuando es perfectamente homogéneo, tendería a 0. Cuando es completamente heterogéneo, tendería a 1. Entonces, puedo llevarme una medida de la heterogeneidad en función de cuán cerca estoy del 0 o cuán cerca estoy del 1. ¿Sí? Mientras más cerca estoy del 1, más heterogéneo es todo esto. Ahora, si estaba trabajando como hacían Dijkstra y Parsons en su momento, esto lo tengo que hacer de forma gráfica. Tiro los puntos, trazo la recta, me fijo el valor en 50, el valor en 84 y calculo.
La verdad que, bueno, aparte de tener un poquito de error de ojo y de gráfico y qué sé yo, se ve un poco impráctico si tengo muchas mediciones y quiero hacerlo de forma automática. Entonces, para eso hicimos nuestra transformación de eje X. Si cambiamos este eje X normal por el eje X nuevo, ¿sí? El cartesiano ya convertido, entonces tenemos el valor de 0 y el valor de 84,1 va a ser el valor que tengamos en 1. No sé todavía cuánto valen, ¿sí? Porque lo necesito en este eje, pero sé que son 0 y 1. Ahora, un gráfico semilogarítmico, completamente semilogarítmico, o sea, logaritmo en el eje Y y cartesiano en el eje X, se comporta esta línea como una función exponencial. ¿Sí? ¿Y cómo es la función exponencial? Me dice que la K es igual a una K inicial, o una K1, por E a la menos una pendiente por X. ¿Sí? Y para no chamullarles, voy a ir siguiendo esto por las dudas para no errar. Que es, esta inicial va a ser la de 0, que es el valor central. Cuando X pongo 0, esto desaparece y K es igual a K. Entonces, este valor es el del medio. Si yo quiero calcular el beta, ¿qué voy a tener? La K del medio menos la K cuando X vale 1, o sea, esta X se transforma en 1, o sea que este numerador termina siendo menos alfa, que es K0 por E a la menos alfa. Puse alfa acá, no sé si ahí puse alfa, ahí puse constante, pero es lo mismo. Dividido la media. ¿Sí? Por lo tanto, BK, esto se va con esto y se va con esto. El BK es 1 a la menos E a la menos constante o menos alfa. Entonces, si hago la transformación del eje X y hago un semilogarítmico, en Excel directamente le puedo aproximar una función exponencial. Esa función exponencial tiene un coeficiente y el BK es 1 menos E a la menos ese coeficiente. Y listo, yo saco el BK y no tengo que hacer todo lo de... Nada, no tengo que hacer casi nada de lo que hacían Dijkstra Parsons originalmente. ¿Sí? Me ahorro un poco de esa parte y listo. Ok, entonces, ahora que tengo la medida esta de permeabilidad, o de heterogeneidad, perdón, de la permeabilidad, como hicimos con Styles, lo único que me faltaría es, ok, ya conociendo este dato, ¿cómo asigno permeabilidades al número de estratos que yo más adelante decida? Todavía no definí cómo elijo la cantidad de estratos, pero si tuviese un número de estratos, ¿cómo elijo las permeabilidades? Bueno, la voy a elegir de igual forma que como las calculé. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero partir mi modelo en 4 estratos, va a ir de 0 a 25%, de 25 a 50, de 50 a 75 y de 75 a 100. Y para sacar el valor que le voy a asignar a este pedazo, voy a entrar con el valor del medio. 12,5, 37,5, 62,5, 87,5. Y le voy a poner la probabilidad que me diga este gráfico. ¿Sí? Ahora, este eje X ya lo transformé de probabilidad acumulada, ¿sí? De la probabilidad de la distribución normal del eje X a esta variable X cartesiana. Entonces, obviamente, este 2,5, este 12,5 lo voy a transformar al X correspondiente con la misma función de Excel, la inversa de la distribución normal estándar, y para las 4X que obtenga, lo hago en otro color, saco las permeabilidades correspondientes. La verdad que ni tengo que entrar al gráfico, ya tengo la función exponencial que me dice para cada X, lo hago en verde, que sería esto. Para cada X,
¿cuánto vale K? Entonces saco no sé, mi K del estrato 1, mi K del estrato 2, mi K del estrato 3, mi K del estrato 4. Se lo pongo acá. Del porcentaje acumulado, de la probabilidad acumulada a la X, hago la inversa de la distribución normal estándar. Depende cómo tengan el Excel, es así o se escribe de una forma distinta. Si está en castellano, inglés y depende de la versión, pero es esa función más o menos. Y de acá a acá con la función exponencial que sacaron de acá. Entonces ya está. Ustedes eligen los porcentajes y el Excel solo, o sea, con dos funciones fácil, lo transforman en permeabilidades que van a tener estos estratos. Este número arbitrario de estratos que vamos a elegir de otra forma. Bueno. Dado que la variación o la medida de heterogeneidad de probabilidades de Lorentz sale de un desarrollo analítico, sí, matemático, y la de Dijkstra y Parsons también, solo que diferentes, Warren y Crossgrove hicieron una correlación donde barrieron todos los valores de Lorentz, del coeficiente de Lorentz, y todos los valores de la variación de probabilidades de Dijkstra y Parsons, que ambas van de 0 a 0, o sea, ambas van de 0 a 1, o sea que la relación entre ellas va de 0 a 0 a 1 a 1, y modelaron la correlación que hay entre ambas. Lo terminaron graficando, es lo que se ve en la página 56, pero no es una correlación gráfica, es una correlación analítica. O sea, como salgo de una matemática y llego a la otra. Es por si tengo una y no tengo ganas de hacer la otra, o me dieron una y quiero ver rápido la otra, o prefiero alguna de las dos y tengo la otra, puedo pasar rápido de una a otra. O no tengo los datos para hacerlo. O sea, por ejemplo, a mí me gusta la medida de la variación de probabilidades. Si alguien me da el coeficiente Lorentz, entro ahí y me fijo en la que yo estoy acostumbrado a usar, que es el BK, más o menos cuánto es. Bueno, entonces, ahora sí, conociendo la medida de heterogeneidad que tiene nuestra capa, ¿sí? Nuestro reservorio, entonces ahora me puedo empezar a acercar a la pregunta que es ¿cuántos estratos necesito para modelarlo como corresponde? Esta pregunta la contestaron Dijkstra y Parsons también. Mentira, creo. Dijkstra lo absorbe, pero la correlación está la modelización esta la hizo Craig. Lo que hizo fue agarró una unidad de flujo y la partió en 100 unidades, en 100 subunidades, en 100 estratos. Y modeló el barrido con los 100. Entonces después, lo simuló, ¿sí? Entonces después lo que hizo fue, bueno, para distintas medidas de heterogeneidad, distintas relaciones de movilidades, M, que ahora lo hablamos, y distinto volumen de agua que está saliendo por el pozo productor, o sea, distinto, él lo hizo con WOR, pero podría haber sido con el FW, con la curva de flujo fraccional, etc. Pero para distintas cantidades de agua saliendo por el pozo productor, empezó a reducir el número de estratos y ver lo que antes representaba en 100, cuando ahora lo representa en 50, ¿sigue siendo representativo? Y ese sigue siendo representativo lo estandarizó diciendo el resultado está dentro del 99% del resultado original. ¿Sí? O sea, tengo un cambio, una diferencia en los resultados menores al 1%. Menor al 1%. Entonces, modela cómo ese comportamiento reduce el número de estratos y se fija si el resultado con el modelo simplificado se parece o no al original. Y el se parece o no es si la diferencia es menor al 1%. 50, 20, 10, 5, 4, 2, 1 y se sigue fijando si hay diferencia. Entonces, lo hace para estas tres dimensiones, para un montón de valores de
variación de permeabilidades de BK, él usa la medida de heterogeneidad de Dijkstra-Parsons para distintas M's y para distintas cantidades de agua saliendo por el pozo productor. Entonces, pensemos nosotros para dónde tiraría cada una de esas variables. Si necesito más o menos estratos para modelar cuando una de ellas sube o baja. Por ejemplo, empecemos con esta que estamos mirando, que es la variación de permeabilidades. Una variación de permeabilidades alta significa que voy a tener en la vida real una capa, digo bien, una capa, cuyos estratos más permeables son muy grandes, tienen valores muy grandes, y sus estratos más chicos tienen permeabilidades muy chicas. ¿Sí? Supongamos 3 órdenes de magnitud. Entonces, viene Craig y parte esta realidad en 100 estratos teóricos y lo modela y lo empieza a reducir en menos. Ahora, ¿cuánto creen que se puede reducir algo que es muy heterogéneo sin dejar de ser representativo? Intuitivamente yo diría que es bastante poco, porque si este casualmente justo coincide con el 1000 y este coincide con el 1, cuando yo lo reduzco de alguna forma pierdo un poco de esa distribución y hago como una especie de promedio de las primeras, por ejemplo. O sea, no necesariamente es un promedio, pero este paquete va a incluir propiedades de varias de estas. Este paquete, varias de estas, este paquete, varias de estas. Entonces, esta que arrancaba con un estrato muy permeable de 1000, por ahí se transforma en un estrato de 500. Y esta que arrancaba con uno muy poco permeable de 1, por ahí se transforma en uno de 5. Y acá pasé de 3 órdenes de magnitud de diferencia a 2 órdenes de magnitud de diferencia. Y es probable que el resultado de este modelo difiera en más de 1% de este. ¿Sí? Ahora, si estas fuesen más parecidas, esta fuese 1000, esta fuese 100, y solo tengo un orden de magnitud de diferencia, entonces el promedio de estas primeras es probable que no se fuese hasta 500, porque por ahí esto sería 1980, 990, entonces por ahí esta sería 900. Y este 100, lo mismo, subiendo, por ahí no se iría a 5 veces el valor, se iría a 120, qué sé yo. Entonces esto termina siendo muy parecida al modelo original. Entonces se dan una idea, o pueden ir concluyendo, que mientras más grande es el BK, más estratos necesito para capturar esa heterogeneidad en el modelo. Y es lógico, ¿sí? Es bastante coherente. Entonces, siempre hay parte de los 100 estratos y se fija cuánto puede reducir el modelo, cuánto puede simplificar el modelo sin perder representatividad. Y en el caso de BKs altos, no puede simplificar tanto. En el caso de BKs bajos, puede simplificar, puede reducir el número de estratos para que siga siendo representativo. Ahora, miremos el M. Bueno, esto lo dejo. Miremos el M. ¿Cómo tiene que ser el M para que siga siendo representativo? Bueno, todavía no voy a entrar en el detalle fino del M. Les voy a decir más o menos cómo funciona, pero no voy a entrar en el detalle fino del M porque lo vamos a ver dentro de un segundo. Pero si tengo la misma capa que antes, ¿sí? 1000 y 1. Entonces, lo que va a hacer el M es, la capa más permeable primero va a admitir más. ¿Sí? Déjame ver si no lo dije acá. No, lástima. Esto lo voy a decir por ahí, debería ir en este momento de la presentación. Por permeabilidad, este estrato va a admitir 1000 veces más que este. ¿Sí? Entonces, una vez que entra 1000 veces más el agua arriba que abajo,
los siguientes 1000 que yo quiero inyectar encuentran la capa de arriba ya muy acuatizada y la capa de abajo apenitas empezó a entrar el agua, ¿sí? Entonces, si estoy inyectando con un M bajo, perdón, con un M alto, vamos al caso más habitual que es el petróleo es poco móvil y el agua que estoy inyectando es muy móvil. Los siguientes 1000 no solo van a entrar preferencialmente arriba por permeabilidad, sino que aparte van a entrar preferencialmente arriba por movilidad, porque la capa esta, el estrato este, perdón, ya está muy acuatizado. Entonces se acelera el agua en eso. Entonces, algo que si en M igual 1 hubiese entrado así, en función de la distribución de permeabilidades, con un M mayor a 1 va a entrar así. ¿Sí? Este efecto es análogo a tener un BK más grande. ¿Sí? Me genera el mismo efecto, que es que lo que está pasando acá sea mucho más distinto que lo que está pasando acá. ¿Sí? Me maximiza las diferencias entre la capa más permeable y la capa menos permeable. Entonces el efecto que me termina pasando es lo mismo. Mientras más grande el M, más número de estratos necesito para representarlo. ¿Sí? Es lo mismo que con el BK. BK grande, vamos a poner así, número de estratos grande. M grande, número de estratos grande. Ahora, la tercera, esto voy a entrar en más detalle de esto ahora en unos minutos. La tercera variable que usó para determinar el número de estratos era el WOR, la relación agua-petróleo en el pozo productor, ¿sí? Ya lo que está produciendo, ya produciéndose, ¿sí? Entonces, lo que se dio cuenta, y esta por ahí es la única que es un poco anti-intuitiva, o sea, bien pensada no, pero por ahí a priori sí, es, si yo tengo un WOR chico, significa que estoy produciendo agua de pocas capas y estoy produciendo agua de esta y petróleo de todo este paquete, ¿sí? Entonces cuando hago el cociente agua sobre petróleo, le pongo este Q de agua sobre este Q de petróleo, me da un WOR relativamente chico. Más adelante en el tiempo, lo hago con otro color, cuando esté produciendo todo esto de agua y las otras capas estén así, ¿sí? Lo pongo hasta acá porque esta también ya borré un poco. Voy a estar produciendo todo esto de agua y esto de petróleo. Cuando calculo ese cociente, me da un WOR más grande que este, ¿sí? Ahora, para la situación azul, necesito más o menos estratos dentro de mi modelo para que sea representativo que en la situación negra. Y la verdad que necesitaría menos estratos, porque ya tengo una parte grande, lo voy a hacer en azul, una parte grande del reservorio que ya está inyectando agua y produciendo agua, o sea, mirando estrictamente la permeabilidad vertical, ¿sí? Estos estratos seguramente no estén en SOR, estén en saturaciones promedios diferentes y todo eso que se ocupa de la eficiencia de desplazamiento, pero para esto no es nuestro problema. Voy a tener capas que inyectan agua y producen agua, y después capas que están llegando pero ya están más adelantadas y que a medida que vayan llegando van a minimizar este efecto y cada vez voy a tener más capas que producen solo agua y cada vez la fracción problemática o que más cuesta calcular se va a ir reduciendo. Entonces, mientras más grande es el WOR, significa que más avanzado estoy en la vida real de mi secundaria, ¿sí? O sea, si tengo un WOR de 2, WOR de 3, WOR de 4, significa que hay una fracción grande de agua que ya apareció en el pozo productor y esa parte ya la barrí y no hay mucho más que va a estar pasando en esas capas.
voy a tener efectos de otro tipo, areales y de desplazamiento, pero verticalmente ya no va a haber mucho efecto ocurriendo. Entonces, verticalmente voy a necesitar menos segregación, menos estratificación para modelar esto, ¿sí? Llevémoslo al extremo. Tengo, o en otro color, el 99% de la capa produciendo agua y un cachito, las últimas una o dos laminitas que me faltan producir petróleo, que todavía están produciendo algo de petróleo. ¿Cuántos estratos necesito para modelar esto? Y por ahí dos. Uno que saca agua y uno que saca un cachito de petróleo. ¿Sí? No así en el caso negro. Por ahí necesito uno que saca agua y 80 que están produciendo distintas cantidades de petróleo cada uno. Entonces, mientras más grande es el bore, más intervalo vertical ya llevo barrido, ya apareció en el pozo productor y cada vez necesito menos estratos para representarlo. Explicado de esta forma es medio intuitivo, es medio evidente, pero por ahí la primera vez que te lo dicen que es mientras más agua necesitas menos estratos, por ahí la primera vez te choquea un poco. Decís, no, espera, más agua, ahí están pasando más cosas, necesito más estratos. No, no necesitas más por este motivo. Entonces, mientras más grande es el bore, menor es el número de estratos que necesitamos. Bueno, todo esto lo modeló y lo puso en unas tablas. Estas tablas están hechas son tablas de doble entrada que tienen la variación de permeabilidad en un sentido, la relación de movilidades, el M en el otro, y están hechas para distintos bores. 2,5, 5, 10 y más adelante hay otras para 25 y 50 creo, para valores intermedios dentro de estas tablas, porque no se hizo una única vez esto, es una correlación que se hizo bastante más. Pero, y acá viene un gran pero, todo esto tiene sentido si tiene sentido antes del Excel. Hoy en día, quizás, con un Excel se pueden hacer los 100 estratos. No perdés nada más que líneas y un par de bytes en la computadora. Por ahí es más fácil agarrar la de 100 estratos y hacerla. Y sí, si lo hubiésemos hecho con 20, supongamos que nuestra combinación de variables nos daba tal que con 20 estratos alcanzaba. Y lo que vamos a tener es una secundaria que con 100 estratos da así y que con 20 estratos da un poquito más rugosa, ¿sí? Tiene menos puntos o es un poquito más quebradiza, nada más. Y va a ser muy parecida, sí, pero por ahí lo hacemos siempre con 100 y ya está. Por ahí ni vale la pena entrar en esto. O sea, lo digo porque es parte de la bibliografía, es parte de la teoría y en la mayoría de los lugares se va a seguir haciendo esto. Cuando se mira la eficiencia vertical, que muchas veces ni se mira. Se le da mucha bola al desplazamiento y al areal, sobre todo porque el desplazamiento es el modelo con el cual hacemos el barrido fino, en realidad, y el areal porque la mayoría de los softwares nos muestran arealmente cómo es el contacto, incluso el Sahara que hace los elementos de flujo, pero a la vertical se la relega, es a la que menos bola se le da. Pero bueno, las veces que se hace, en general se va a hacer de esta forma. Quizá ni vale la pena, por ahí es mejor ya directamente hacer 100 estratos, hacerse una Excel que haga con 100 estratos y listo. Bueno, entonces, una vez que tenemos definidos el número de estratos, sea por las tablas y llegamos a la conclusión de que necesitamos 5 nomás, o si lo vamos a hacer con 100, porque lo vamos a hacer con 100, porque sí, entonces, o por styles o por Dijkstra-Persson, sacamos los valores de permeabilidad reales concretos de cada estrato. ¿Sí? Entonces fue medio que contestamos la segunda pregunta y después contestamos la primera. La segunda era cuántos estratos necesitábamos y la primera era qué propiedades le pongo a esos estratos. ¿Qué pasa? Necesitábamos primero pasar por una medida de heterogeneidad para definir el número de estratos, por esto, sobre todo por esto.
Y una vez que teníamos definido el número de estratos, volvíamos a la forma en la que calculamos esa medida de heterogeneidad, ya sea Stiles o Dijkstra-Persson, para asignarle el valor a cada uno de los estratos definidos de esta forma. Pero ya vimos cómo se le asignaba el valor de permeabilidad a cada estrato. Entonces, con esas dos ya contestadas, nos queda solo la tercera, que es cómo calculamos la eficiencia vertical. No está puesto ahí, pero les voy a contar rápido cómo es el de Stiles. Y también por ahí cómo es el de Shell. Pero solo a modo de cuentito, porque la verdad es que los dos tienen una limitante muy grande, que es ambos asumen que m es igual a 1. Y es mucho más fácil trabajar con m igual a 1, ahora vamos a ver por qué. Pero termina, o sea, si tenemos un m que es distinto de 1 o bastante distinto de 1, que es usual, no es nada raro, entonces termina siendo muy inconsistente asumir el m igual a 1. Empecemos con Dijkstra, que es el más fácil. Tengo dos estratos. Uno tiene permeabilidad 100, otro tiene permeabilidad 50. Ya me adelanté al resultado. Todas las demás propiedades son iguales. Mismo H, mismo phi. Y el m es igual a 1. Cuando esta capa, empecé a inyectar agua, cuando esta capa apareció en el pozo productor, perdón, este estrato apareció en el pozo productor, este estrato, ¿hasta dónde va a haber llegado el agua? Y hasta la mitad. ¿Sí? No hay otra explicación por la cual el agua no estaría ahí. Meto los primeros 3 metros cúbicos y la primera vez que tratan de entrar 3 metros cúbicos, entran 2 acá y 1 acá. Y esta proporción se mantiene siempre hasta que esta barre la totalidad de la distancia y esta está en la mitad. Y medio que eso es Stiles. Permite diferentes H's, Stiles, que en este caso sería irrelevante, porque si yo duplico el espesor de una capa, el avance es indistinto, ¿sí? Porque es lo mismo tener una única capa de 2 metros que 2 capas impermeables de 1. Y podría hacer este análisis con 100, 50, 50 y que las dos estén en la mitad. Entonces el espesor es irrelevante. Stiles permite, pero no elabora mucho, incorporar la porosidad a este cálculo. El que mejor lo incorpora es Shell, justamente, es el otro método que también toma como premisa un m igual a 1, que sigue teniendo el mismo problema que vamos a ver ahora en unos minutos, pero sí admite distinta porosidad. Entonces lo que dice él es: el avance de esto no va a ser únicamente proporcional a la permeabilidad, sino también a la porosidad. ¿Por qué? Porque la permeabilidad, mayor permeabilidad significa mayor avance, en eso estamos de acuerdo, pero mayor porosidad significa un poco menos de avance, porque tiene más volumen por llenar. Entonces, si vamos al mismo ejemplo, esta tiene 100 y esta tiene 50, pero por algún motivo, por algún motivo no, o sea, porque hay una ley CAFI más o menos coherente, donde mayor permeabilidad me da mayor porosidad, entonces esta no solo tiene más permeabilidad, sino que tiene una porosidad un poco más grande que esta. ¿Sí? Entonces, trata de entrar, meto igual que antes, los mismos primeros 3 metros cúbicos. Esos 3 metros cúbicos van a entrar al reservorio, según la ecuación de Darcy, en función de la permeabilidad de cada uno de ellos, ¿sí? Al mismo todos los demás parámetros. En la ecuación de Darcy no está la porosidad. Entonces, van a entrar 2 arriba y 1 abajo, ¿sí?
En volumen van a entrar 2 arriba y 1 abajo. Pero ¿qué pasa? Estos dos van a entrar por una sección que tiene una porosidad que es más grande. Entonces, el volumen invadido va a ser 2 metros cúbicos, pero la distancia, supónganse que es todo proporcional, no va a ser 2 como era antes, va a ser un poquito menos, por ahí 1,8. Y este va a entrar 1 metro cúbico, pero la porosidad, por ser más chica, significa que ese 1 metro cúbico en un volumen más chico avanza más. ¿Me siguen? Tiene menos volumen por llenar, entonces la única dirección que le queda para ir es para adelante. Entonces por ahí en vez de 1, que era lo que habíamos hecho antes, es 1,2. ¿Sí? Entonces, lo que antes era 2,1, antes digo en Styles, este tenía el doble de avance que este, ahora solo tiene un 50% más de avance. Entonces, cuando al final del barrido, cuando hace breakthrough la capa de arriba, esta en vez de estar en 50 va a estar en 66 o 67. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua sigue entrando de la misma forma, pero el avance es distinto porque una tiene más volumen, está llenando más volumen y la otra está llenando menos volumen. Esto lo tiene muy bien Shell y pasa muchas veces incluso que si tengo dos estratos de permeabilidad parecida, pero la porosidad que medí, un dato concreto que medí de la corona, es tal que me invierte los caminos, entonces cuando ordena los estratos de mayor a menor, no los ordena por permeabilidad, los ordena por el cociente de permeabilidad sobre phi, donde alguno de ellos se me puede invertir. ¿Sí? Puedo tener este efecto, puede ser tal que la porosidad es un poco más chica, que este se le adelanta a esta. Entonces esta debería estar arriba, ¿sí? Porque esta va a llegar antes que la otra. Bueno, eso lo maneja bien Shell, pero de todas formas, ni Styles ni Shell incorporan M distinto de 1. Y el M distinto de 1 termina siendo fundamental. ¿Por qué? Porque el M distinto de 1 me da esto. Es un poco lo que dije hace un ratito. Tengo dos capas. Mismo H, mismo phi. Y permeabilidad, esta es 100 y esta es 50. Con el M igual a 1 se comporta como cualquiera de los otros, Styles o Shell. ¿Qué pasa si el M es, por ejemplo, mayor a 1? Tengo todas las capas que tienen, todos los estratos que son iguales y tienen todas las mismas propiedades y la misma condición inicial, la única diferencia es la permeabilidad. Meto los primeros 3 metros cúbicos. Van a entrar 2 acá y 1 acá. Y avanzan lo mismo porque tienen la misma porosidad. 2 y 1. Ahora, meto los siguientes 3 metros cúbicos. ¿Qué va a pasar ahora? El estrato de arriba, que tiene todas las propiedades iguales al de abajo, salvo la permeabilidad, pero que eso ya vemos que avanza el doble que la otra y listo. Ahora lo que va a pasar es, el agua, los siguientes 3 metros cúbicos que yo meto ahí, se van a encontrar que el estrato de arriba tiene 98, supongamos que estas son distancias, ¿sí? 98 metros de petróleo viscoso con 2 metros de agua de alta movilidad. ¿Sí? Dije en un M grande, estoy petróleo, dulce de leche y agua normal. Entonces, los primeros entraron 2, sacaron 2 de petróleo y esta capa ahora tiene 98 de dulce de leche y 2 de agua. Este estrato, perdón. Les dije que me va a pasar todo este tema. El estrato de abajo tiene 99 de petróleo, dulce de leche y 1 de agua móvil. Entonces, los siguientes 3 metros cúbicos no solo van a querer entrar el doble de volumen, el doble de rápido arriba por la permeabilidad, sino que aparte esta capa, este estrato, perdón, en promedio se volvió un poco más móvil que el de abajo. La movilidad promedio de este estrato disminuyó respecto de esta. Entonces, no solo voy a tener
La misma ecuación de Darcy, ¿sí? O sea, lo podría hacer como un Darcy fácil, qué sé yo, pero si lo pensamos como un único estrato con una única movilidad, esta movilidad ahora que tiene 98,2 es un poco más móvil que esta que tiene 99,1. Entonces los siguientes 3 metros cúbicos por ahí van a entrar 2,1 y acá entonces 0,9, va a entrar un poquito menos. ¿Sí? Entonces el estrato de arriba se aceleró un poquito. Ahora, este efecto solo va creciendo, porque ahora esta tiene casi 96 de petróleo y casi 4 de agua móvil, y esta tiene 98,2. Entonces se aceleró más todavía. Y acá el siguiente, por ahí entran 2,2, acá entran 0,8. Los siguientes 3. ¿Sí? Entonces, lo que antes era una proporción de 2:1, ahora en el siguiente step es una proporción de 4,1 a 1,9. Bueno, en verde lo debería haber hecho, si es la verde. Y la azul, ya estoy en 6,3 y 2,7. ¿Sí? Empecé 2:1 y cada vez me voy alejando más del 2:1. ¿Qué va a pasar? Que al final, cuando esta capa llegue acá, esta capa va a haber quedado mucho antes de la mitad. ¿Sí? Porque esta se va acelerando y esta se va frenando incluso. Porque la de arriba le va sacando cada vez más agua. Ese efecto va a pasar, bueno, obviamente que pasa para m igual m mayor a 1 y pasa lo opuesto para m menor a 1. ¿Sí? Esta capa, si bien admite menos por permeabilidad, se empieza a acelerar más que la de arriba, entonces se va acercando. Y cuando esta llega, esta está por acá. Ahora, este efecto solo lo incorporó de esta persona, su cálculo. La forma de incorporarlo matemáticamente es un lío, no se los voy a negar. Está en el PowerPoint, son las primeras 5 hojas de esta parte, casi todo matemático. Pero la premisa es esta, el concepto es este, que es: entra agua a una cierta velocidad por acá, se produce petróleo a una cierta velocidad por acá, las velocidades se igualan porque estamos asumiendo que los líquidos son incompresibles, y hacemos dos pedazos de Darcy, uno que va desde P de inyección hasta la P de transición, de contacto entre los dos fluidos, y otra que va desde acá hasta acá, cada uno con su L, que es desde acá hasta el contacto y desde acá hasta el productor. Y esto va cambiando. La forma que encontraron más o menos lógica de hacerlo para no hacer la integral en todos los tiempos de todos los barrios, de todos los estratos, fue agarrar el modelo y decir: cada vez que una capa hace breakthrough, puedo saber dónde están las otras, con la matemática esa. Cuando la siguiente hace breakthrough, o sea, cuando la siguiente llega acá, ¿dónde están las otras? Cuando la tercera llega acá, ¿dónde están las otras? Cuando la cuarta llega acá, ¿dónde están las otras? Y vuelvo al negro. Cuando esta llega acá, ¿dónde está la otra? Entonces, cada vez que una irrumpe en el pozo productor, puedo calcular la posición del frente de las otras, la posición de dónde está el banco de agua en las otras. Miren, la matemática anda bastante bien para todos los valores, salvo m igual a 1. Cuando m es igual a 1, hay en un lugar de la fórmula hay un denominador que es m menos 1, entonces si m es igual a 1, este denominador explota. Y hay que volver un paso atrás. Pero la verdad que cuando m es igual a 1, el avance es proporcional acá. Entonces, la posición x de cualquier capa respecto de j es la permeabilidad de esa capa respecto de la permeabilidad de la otra. ¿Sí? Esto, que es verdad para Styles, para Shell, mentira, para Styles diría, porque Shell acá hay que meter las porosidades. ¿Sí? Pero bueno, esto, olvidémonos de esto. Esto, que es verdad para Styles, también es verdad para Dijkstra cuando m es igual a 1, pero hay que
hay que agarrar la ecuación antes de que llegue al final, porque cuando llega al final ya tiene esto. Mírenla, la ecuación no es tan compleja, termina siendo una integral. Una sumatoria, que es esto. Puedo calcular en el momento negro la eficiencia vertical como esta figura negra respecto al rectángulo total. Y la eficiencia vertical cuando la segunda hace breakthrough como esta figura respecto al total. Nada, y la forma de calcular esa eficiencia vertical del momento negro y la eficiencia vertical del momento verde, es la sumatoria de dónde está cada capa en cada momento. No es muy complejo, o sea, el desarrollo no es muy complejo, pueden mirarlo si quieren, pero la fórmula final a la que llegan es esta, donde es J es el número de capas, J es el momento del cual cada capa hace breakthrough, entonces si estoy en J2 significa que ya dos capas hicieron breakthrough, entonces J0 arranco, J1 llegó la negra, J2 llegó la verde. Entonces, ¿cuánto es la eficiencia vertical? Y bueno, en el momento verde, vamos a usarlo en verde, en el momento verde, la eficiencia vertical va a ser dos capas que llegaron enteras, por eso es el J, más la sumatoria de dónde está cada una de estas respecto al total. ¿Sí? Hay unos espesores de capa para que esto se transforme a eficiencia y no sea solo distancias. Pero es bastante fácil, o sea, no tiene mayores inconvenientes. Y esto lo calculan para dos variables, calculan la eficiencia vertical y hacen lo mismo para el WOR. ¿Por qué el WOR? Porque bueno, una vez que estas dos llegaron, cada una tiene su permeabilidad. Por acá está saliendo agua y por acá está saliendo petróleo. Entonces, como ya conozco las propiedades y conozco las probabilidades, puedo saber cuánta agua sale y cuánto petróleo sale, y si los divido puedo saber el WOR. No solo eso, si los líquidos son incompresibles, entonces todo lo que inyecto es la suma de todo lo que sale en condiciones de fondo. ¿Sí? Entonces, si sé que inyecto 100 y sé que el WOR es 2, ¿sí? El cociente de estas dos es 2, entonces tiene que estar saliendo 66 y 33. ¿Sí? Entonces medio que con eso tengo resuelto todo el modelo. La matemática para llegar acá, o la consecuencia de incorporar el m que no sea siempre igual a 1, hace que tenga que hacer estas sumatorias y que sea un poquito más engorroso que solo else o solo shell. Pero no es tan grave y la verdad sale bastante bien. Tienen acá puesta la matemática para estos volúmenes que les acabo de decir, con caudales o con acumuladas. Y está puesta acá una variable tiempo, que es muy parecido a lo que hace Shell cuando hace la permeabilidad sobre el phi. Hace una especie de variable de tiempo. Y creo que no mucho más. Como se dio cuenta que era medio un choclo, Dijkstra, lo que hizo fue, o sea, todo esto es el modelo analítico puro, matemático de Dijkstra. Cuando se dio cuenta que era medio choclo, lo que hizo es, después, con el tiempo, sacó un par de papers donde resolvía toda esta matemática y la graficaba en forma medio de correlación. Entonces uno podía entrar a estas correlaciones con distintas variaciones de permeabilidad, distintos m's, y directamente ir sacando lo que él llamaba C, que es coverage, que es la eficiencia vertical. ¿Sí? Si ven una C en este tema, es la eficiencia vertical. Y lo hace para distintos WORs y al final con eso saca una especie de factor de recuperación. Nada, es solo en épocas pre-Excel, cuando hacer toda esta matemática era por ahí sí un bardo y sabía que la gente no lo iba a hacer, entonces la resolvió y lo graficó para que la gente se lleve sus resultados.
mírenlos los gráficos si quieren, más como curiosidad, pero nosotros en el TP lo vamos a hacer con Excel. Así que bueno, con esto cerramos eficiencia vertical, que era la tercera de las eficiencias, y cerramos la parte más teórica de cómo funciona matemáticamente un barrido. El siguiente tema va a ser pronósticos. Vamos a arrancar probablemente con pronósticos analógicos, para ver cómo modelamos una respuesta de secundaria cuando no tenemos nada, más que historia de otros campos parecidos. Después vamos a ver un poquito muy cortito en realidad, de pronóstico basado en historia de producción, pronóstico empírico basado en historia propia de producción. Y después ya nos metemos en los pronósticos analíticos, que son por ahí los más bravos de todo esto. Así que listo, adiós.